Señor y Padre Santo, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Perdona, oh Señor, nuestras faltas, nuestras debilidades y pecados, Padre, para que nuestra oración llegue a ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, siempre para que seamos dirigidos por tu Espíritu, para que podamos traer, Padre, esta enseñanza, para que seamos librados de error, para que la congregación pueda ser edificada. Ayúdanos, oh Señor, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Aquellos que están conectándose en los medios, mi nombre es Elba Toledo, soy pastora retirada de esta iglesia y fundadora del Instituto Bíblico y Ministerial Raíces. En ese instituto teníamos un curso especial, un seminario de 12 conferencias llamado Las señales y los eventos del fin. Y es precisamente lo que estamos trayendo ahora para todo aquel que esté interesado. Amén. Damos gracias a los pastores Rodríguez por la oportunidad. Así que hasta aquí hemos hablado de las señales del tiempo del fin. La última señal del fin que tratamos, la predicación del Evangelio en todo el mundo, que provocará el rapto de la iglesia y como consecuencia hace posible que suba y se manifieste el anticristo como un pacificador y logrará firmar el tratado o pacto de paz entre Israel y sus enemigos. Hoy, con el favor del Señor, vamos a comenzar a hablar del rapto y de la segunda venida, para explicar la diferencia, que es lo que más confunde a muchos, y presentar varias posiciones doctrinales y las diferencias entre estos dos eventos. Entre los eventos del fin se destacan obviamente el rapto, la segunda venida de Cristo, se ve la tribulación, el reino milenial, la última rebelión satánica, el juicio del gran trono blanco, la nueva Jerusalén y el estado eterno. Esos son eventos claves que vamos a ir discutiendo. Pero esta noche comenzamos con la segunda venida de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es que hay dos posiciones. Son las dos opiniones más relevantes. Amados, vamos a agarrar esto con calma. No sabemos si podemos terminar el tema hoy, porque es una de las partes más difíciles y que más problemas trae en términos de que la gente se confunde una cosa con la otra. Y quiero agarrarlo de tal manera que usted pueda coger el hilo lo mejor posible. Y recordando siempre, somos estudiantes de la palabra y nadie lo sabe todo. Amén. Bueno, pues una de las posiciones dice que es un solo acontecimiento. En otras palabras, que el Señor Jesús va a venir por la iglesia y por Israel en un solo evento. Y hay otro grupo, que es en el que yo estoy, creo, que son dos eventos distintos. El Señor vendrá por la iglesia y por Israel de forma distinta y separada. Y la semana pasada yo adelanté una que otra cosita de las que estoy tocando hoy, así que si les suena familiar es por eso. Entonces, amados, para nosotros poder explicar esto, es bien importante que veamos ciertos pasajes y ciertos textos. Ya dijimos y volvemos a repetir, es bien importante recordar que Dios está tratando con dos pueblos distintos. Él viene por segunda vez para la iglesia y también viene por segunda vez para Israel. Israel es el pueblo escogido y especial, lo dijimos, con el cual hizo un pacto eterno. Y la iglesia está compuesta por judíos y gentiles de todas partes del mundo que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Fíjense qué importante es este texto para entender. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde tú y yo entramos. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Israel.
e Israel le dio la espalda, ¿verdad? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice todos, significa sean judíos o sean gentiles, si creemos en su nombre y le recibimos, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tome nota, si alguien le dice, todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos son iguales, yo soy hijo de Dios. No, hijo de Dios es aquel que Dios adoptó porque recibió a Cristo como Señor y Salvador. Solo a eso se le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Okay. Esto no tiene que ver, pero viene muy bien, ¿verdad? Ok, entonces Jesús vendrá por segunda vez en dos eventos distintos. Primero por la iglesia, segundo por Israel. Y los dos eventos son la segunda venida de Cristo. Eso es lo que más confunde a la gente. Ok. Ahora vamos a ver que hay también varias posiciones sobre cuándo ocurre la segunda venida de Cristo para la iglesia, lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento. ¿Cuándo sucede con relación al milenio? Y los que no saben, milenio es un periodo de 1000 años en donde el Señor Jesús vendrá a juzgar con justicia sobre la tierra. No lo traemos en detalle porque lo vamos a cubrir más adelante. Ok. Hay quienes dicen que no creen que hay un milenio, y esos son llamados amileniales. ¿Ok? Está la posición que se conoce como premilenial, que cree que el rapto ocurrirá antes del milenio. Y está la posición postmilenial, o sea, después de, que cree que el Señor regresará por la iglesia después del milenio. Estos dicen también que ya estamos en el milenio. Ahorita mismo estamos en el milenio. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es premilenial. ¿Por qué? Siempre tratamos de decir el por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Y recuerde que si vamos un poco ligero de acuerdo a poder tomar notas, esto está grabándose y usted va a tener acceso en YouTube de estas conferencias. La Biblia dice que Jesús va a establecer su reino de justicia sobre la tierra y que va a juzgar a las naciones por 1000 años. Y hay algunos textos ahí. De manera que por eso es que creemos en la posición premilenial. Porque ¿cómo va el Señor a establecer el reinado milenial sin nosotros? ¿Por qué? Porque Jesús viene por su iglesia. Nos viene a buscar porque la palabra establece también que nosotros reinaremos con Cristo en ese reino milenial. De manera que nos tiene que venir a buscar. ¿Vieron? Necesitamos ser transformados, ¿se acuerdan que lo vimos ya? Y necesitamos estar preparados para eso. ¿Ok? Perdón. Y no estamos en el milenio. Es una locura decir que estamos en el milenio. El milenio es el reino de justicia, donde hay paz. Hay paz. Amor. Hay amor. Hay justicia. Entonces no estamos en el milenio. Además que todo, por encima de todo, el único que puede establecer ese reino de justicia es Jesús. ¿Ven? Por eso sabemos que no estamos en el milenio. Por eso no somos amileniales, porque la Biblia dice que hay un milenio. Y lo ven, ahí están los textos. Estamos bien, ¿verdad? Podemos moverlo. Hay un texto clave que destaca que son dos eventos separados. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y disculpen el error que del nombre del Señor está separado. De manera que se está esperando algo. ¿Qué es lo que se está esperando? La esperanza bienaventurada, se le llama. Y también la manifestación gloriosa. Si se fijan, los marcamos en blanco para que usted vea que se está hablando de dos cosas distintas. Esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién?
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aunque no es el tema, pero este texto es excelente para demostrar que Jesús es Dios, porque la Biblia lo dice. ¿Vieron? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Padre y el Hijo son uno. El Espíritu Santo son uno. Ok. De manera que tenemos a la iglesia, tú y yo, y todos los que lo esperamos, esperando al Señor. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo, verdad? Amados, el diablo es astuto. El diablo quiere entretenerte a ti y a mí para que no esperemos al Señor, para que no anhelemos su venida. Pero yo te aseguro que no hay nada ni nadie mejor que Jesús. Para esperarle, bien vale la pena. Dice que estamos esperando la esperanza bienaventurada. El Señor es nuestra esperanza. ¿Por qué es bienaventurado, amado? Porque nos viene a buscar tal y como prometió. Vamos a estar viendo constantemente textos que ya hemos citado, y esto es bueno, porque usted los va repasando y va viendo cuán importante es y por qué es que en la palabra del Señor se resaltan estos textos. Así que vemos eso ahí. Israel, sin embargo, y el resto del mundo no ha creído en Jesús ni le espera. Pero Jesús vendrá junto a sus santos y se manifestará al mundo y todo ojo le verá. Le voy adelantando desde ahora para que lo vean, que lo vamos a repetir. Primero estamos hablando de que el Señor viene, tal como prometió, nos lleva con Él. Y si se recuerdan, dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Acá está hablando de que todo ojo le verá. Una aparición. Tal y como lo dice Mateo y también lo dice en Apocalipsis, para los que están tomando nota. ¿Ok? De manera que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Quédese con estas dos frases porque las vamos a usar más adelante. Sobre la segunda venida de Jesús por su iglesia. Fíjense que lo estoy separando. Dijimos la segunda venida del Señor por la iglesia y la segunda venida del Señor para Israel. Pero ahora estamos con la iglesia. ¿Ok? La palabra que se usa para arrebatar la iglesia, llevarla consigo, es harpazo. Eso es griego. Y es un verbo. Y ese verbo significa, oiga bien, arrancar o tomar por fuerza, trasladar de un lugar a otro de forma súbita. Tremendo, ¿ah? En latín es raptus o rapio. De ahí es que la gente dice rapto. Y los que se van directamente con harpazo dicen arrebatamiento. Las dos son correctas. Las dos están hablando de que somos llevados con el Señor. Y aparece unas 13 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? La Biblia registra varios casos para que veamos en el Antiguo Testamento donde personas fueron arrebatadas, llevadas de un lugar a otro. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y podemos ver el caso de Enoc, no el que tenemos aquí, sino el otro que se fue. El Señor se lo llevó, así lo dice, se lo llevó consigo. Y el caso de Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo, en una forma súbita. Pero en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra es harpazo. Y cuando habla Pablo de sus experiencias con el Señor, cuando recibió todas estas revelaciones, que dice que fue llevado hasta el tercer cielo y el Señor le mostró cosas tremendas, la palabra que tiene en el griego es harpazo. También cuando Felipe iba caminando en Jerusalén, que salían de las fiestas de la celebración, había un eunuco que iba también saliendo de esas fiestas de adorar a Dios, y el Señor le dice a Felipe que se junte a ese carro y le hable. Y él lo hace. La historia va de que le habla del evangelio, el eunuco se convierte, le dice que impide para que yo sea salvo, y él le dice: aquí hay agua, te puedes bautizar, y se bautiza el eunuco.
¿Por qué traemos el ejemplo? Porque dice la palabra que luego Felipe fue arrebatado, y usa la palabra harpazo, movido súbitamente por el Espíritu de un lugar a otro. Y se encontró camino a Azoto, en un lugar completamente distinto. ¿Ok? Es bueno tener estos ejemplos. Y para que se goce un ratito, algo así es lo que nos espera, hermano. Ay, nos vamos todos, no nos vamos. ¿Cuántos se quieren ir? Amén, vámonos ya. Esa que va ahí lenta, última abajo soy yo. Amén. Seguimos adelante. Ahora, una pregunta. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a explicar esto de la segunda venida también, para entonces después traer las preguntas. Sobre la segunda venida de Jesús en la manifestación gloriosa al mundo. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de su segunda venida para la iglesia. Ahora vamos a tocar la segunda venida cuando se manifiesta al mundo. La palabra del griego es parousia. Parousia es un verbo que significa llegada. Significa presencia o advenimiento repentino. Alguien llegó. Y también se usa epifanía, que lo que quiere decir es aparición. Por eso es que hay gente que dice, no, eso fue una epifanía. En español decimos, ¿verdad? Y en griego epifanía. Ok. Miren los textos, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar a la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Hay un texto que dice que qué hemos de hacer no sabemos, todavía no se ha manifestado, pero que cuando Él se manifieste, nos manifestaremos con Él. De manera que nosotros esperamos en el Señor. Segundo, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La palabra manifestación es clave, porque algo que se manifiesta es algo que se deja ver. En el rapto, el Señor no baja a la tierra a dejarse ver. En un abrir y cerrar de ojos, tú y yo estamos aquí y de repente ya no estamos. ¿Están viendo la diferencia? Vamos a ver este otro texto en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aleluya. Fíjense qué interesante. Viene, todos le verán, es una manifestación. Hasta los que le traspasaron. Está interesante. Los linajes de la tierra harán lamentación por él. No habla de algo bueno. No se parece a cuando Pablo habla del rapto. Y así estaremos con él en las nubes para siempre. No dice alentados con estas palabras. O sea, esto es algo bien, o sea, juicio, castigo, cosas duras. ¿Ven? Y para los que quieran más o menos una ilustración artística dice la palabra en Apocalipsis que el Señor viene en un caballo blanco. Y tras él dice que sus santos con él. Y lo podemos ver en Apocalipsis. Está en el capítulo 19, desde el 6 hasta el 16 o 20. Y es bien diferente. Pero vamos a tener tiempo de compararlos uno frente al otro más adelante. Ahora sí la pregunta, ya que vimos las dos, usted dirá, espérate, yo quiero saber si es cierto, si en verdad se trata de dos eventos distintos y separados, o es uno solo. ¿Cómo yo sé que no estoy errada? Humildemente creemos que estamos correctos. ¿Por qué? En el original del griego, la Biblia usa dos palabras de distinto significado, completamente distintas, para referirse a cada uno de los eventos. ¿Se dan cuenta? Si es un mismo evento, se supone que se use la misma palabra, aunque hay palabras sinónimas, pero en este caso no son sinónimos, porque cuando vamos al original griego, no es lo mismo harpazo que parousia.
¿Se dan cuenta? Los tengo locos ya, ¿verdad? Ok, vamos a seguir moviéndonos poco a poco. ¿Cuándo ocurre el rapto? Con relación ahora a la tribulación. Primero vimos con relación al milenio, ¿recuerdan? Ahora con relación a la tribulación. No se aflija que vamos a tener la línea de tiempo y ahí usted lo va a ver un poquito mejor. Pero ¿cuándo ocurre el rapto con relación a la tribulación? Hay distintas posiciones, mire todas las que hay. Hay quienes dicen que hay un rapto total antes de la tribulación. Otros dicen que es parcial porque no todos los cristianos nos vamos. ¿Ok? Otros dicen que a la mitad de la tribulación, en medio de los juicios, cuando la mitad de la tribulación es cuando el anticristo rompe el pacto. Otros dicen antes del juicio de las copas de la ira, en otras palabras, en la tribulación también. Y está la última, que son los que dicen viene al final de la tribulación, o sea, hay que pasársela completita. Estamos viendo el rapto total antes de la tribulación, es lo que creemos. Pastora, pero ¿cómo va a ser? Y los cristianos que no estén listos. Si usted no está listo, es porque usted no es cristiano. El que es cristiano está listo. ¿Me entiende o no me entiende? Porque el estar listo, aunque esto les va a sonar hasta contradictorio, pero no, présteme oído. El tú estar listo en el sentido de hacer lo correcto. Oye bien, yo no estoy hablando de pecados de muerte, de pecados feos. Yo estoy hablando de la incidencia que tenemos todos. Porque ¿quién no comete falta en un día? Esas incidencias a nosotros no nos quitan la salvación. Pero tenemos que darle cuenta de todas ellas al Señor. La palabra lo ilustra de muchas maneras. Hay una que inclusive habla de un siervo a quienes se le dan ¿qué? Latigazos porque no hizo su trabajo. Y otro pues obviamente no sufrió mucho porque no lo hizo tan malo. Pero la salvación no depende de ti y de mí, sino de la gracia de Cristo Jesús, tu fe en Él, por la muerte de Él que te trajo salvación y vida eterna. La seguridad de tu salvación es Cristo. De manera que si tú no apostatas y te apartas del Señor a conciencia, ¿se acuerdan cuando lo explicamos? El apóstata conoce la verdad, sabe lo correcto y voluntariamente y conscientemente dice, no me interesa, yo no quiero saber de Cristo. Eso es un apóstata. Ese no se va a ir en el rapto. Por eso es que nosotros creemos que el rapto es total antes de la tribulación. No puede ser parcial porque estamos diciendo prácticamente que tú puedes ser casi cristiano. O lo eres o no lo eres. En el Señor las cosas son claras, amados. No podemos ser medios cristianos cuando nos conviene y medios cristianos cuando no nos conviene. ¿Ok? El que dice a la mitad de la tribulación o antes del juicio de las copas o al final de la tribulación no hace sentido. Pero se lo tengo que probar con texto según seguimos adelante. Las últimas tres. ¿Por qué no en la tribulación o al final de ella? Amén. Ok. Esto es una línea de tiempo, pero no la que vamos a usar final, pero es para que usted tenga una idea. Ok. Si se fijan en la línea, se llama línea de tiempo porque es una línea, en este caso se está marcando 3 años y medio más 3 años y medio que son 7 años de tribulación. Y vemos que en la mitad está marcado porque sabemos que a la mitad es que el anticristo va a romper su pacto. Algunos colocan, estos son los 3 grupos de juicio. Algunos colocan los sellos y las trompetas en la primera mitad. Otros colocan las trompetas y las copas en la segunda. Y es cuestión de opiniones. Algunas cosas la palabra es clara y definitiva y en otras áreas no lo es. Y no me gusta ser dogmática donde la palabra nos dice fuera de toda duda esto es así. Lo importante no es eso, sino entender qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Tenemos, obviamente, la firma del pacto
el anticristo rompe el pacto y al final la segunda venida de Cristo. En este caso no es para la iglesia ya se fue, el anticristo está ahí es porque tú y yo no estamos. Si tú y yo estamos, él no puede estar. ¿No está conmigo? Ok. Entonces, mire cómo se ve esto ahora. El rapto antes de la tribulación, lo que nosotros estamos enseñando y creemos. El rapto a mitad de la tribulación. El rapto antes de las copas de la ira. Y el rapto al final de la tribulación. La palabra enseña que tú y yo vamos a subir al cielo y estaremos con Cristo desde ahí en adelante para siempre. La palabra enseña que hay un tribunal que tenemos que enfrentar, ¿verdad? El tribunal de Cristo, donde los creyentes tenemos que darle cuentas al Señor por lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta en particular, esta bajo ninguna circunstancia puede ser, porque ¿cómo es que el Señor nos sube y nos baja? O sea, o sube en el mismo momento prácticamente, y aunque esto es una simple ilustración, la palabra es clara en términos de las cosas que tienen que suceder. ¿Ok? Ok. Ya que tenemos una idea sobre de eso, ahora vamos a tocar, fíjense bien, 7 bases bíblicas para creer en un rapto total antes de la tribulación. ¿Ok? 7 bases bíblicas. Vamos a comenzar. La primera, se ha dicho mucho, el tenor bíblico, que ya nosotros definimos y dijimos que no cambia, es la unidad del pensamiento de Dios que se ve desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde Dios es el mismo. Lo que era pecado antes es pecado hoy, será pecado mañana. Dios no se contradice. De manera que siempre que Él va a traer juicios, hemos visto que lo primero que hace es poner a salvo a su pueblo. Dios es así. Tenemos algunos ejemplos. Lot y su familia. No nos podemos quedar mucho en esto, pero los ángeles le decían a Lot: avanza, date prisa, porque nada podremos hacer hasta que tú y tu familia salgan y estén a salvo. ¿Ok? El pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo, esclavizado en Egipto, sufrió mucho a manos de los egipcios. Y cuando Dios vino a traer juicios sobre Egipto, siempre salvó a Israel. Se moría el ganado de los egipcios, pero el ganado de los judíos estaban bien. Y en el juicio más grande, que fue cuando Dios ordenó la muerte de todos los primogénitos egipcios, ni uno de los primogénitos de Israel murió. ¿Recuerdan cómo va el relato? Dios mandó a que cogieran sangre de cordero y la untaran en los dinteles y los postes de sus puertas. Y tú y yo tenemos la sangre del cordero marcándonos. Somos del Señor. ¿Cuántos lo adoran? Gloria a Dios. Y mire este caso que interesante. Rahab era una ramera, una mujer gentil. ¿Qué hace ella ahí? ¿Ah? Dios es un Dios de amor. Y esta mujer, aunque era ramera y aunque era una gentil, cuando escuchó de Dios, temió a Dios. Pero no se quedó ahí. Quiso ayudar a los espías que había mandado Israel a reconocer la tierra. Por eso cuando el Señor trajo el juicio y cayeron los muros de Jericó, Rahab y toda su familia fue salva. Perdiste una oportunidad de ¡ay, gloria a Dios! Dios es bueno. ¿Sabías tú que Rahab entró a formar parte del pueblo de Dios? Así de justo y bueno es el Señor tuyo y mío. Dije 7, esta es una, el tenor bíblico. Ahora vamos a ver 3 grandes promesas que Dios le ha dado a la iglesia. Ya una de ellas la estudiamos. Vendrá a buscarnos para llevarnos con Él. ¿Recuerdan?
Cuando dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Verdad que sí? Voy a preparar el lugar y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa promesa es importantísima. Sí, pastora, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por la tribulación. Ójalo suave. Son 3, ¿recuerdan? La segunda, seremos librados de la ira y de los juicios que vendrán. Vamos a ver. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ok? Pero ese no es el único. Romanos 5:9 y en Primera Tesalonicenses 5:9 otra vez. Dice que por Él seremos salvos de la ira. La tercera promesa dice que reinaremos con el Señor. Hay un texto que dice que si sufrimos, es como no te preocupes, también reinaremos con Él. Tenemos herencia con el Señor. Y en Apocalipsis, en estos textos, y en 1 Corintios 6, 2 y 3 se ve, reinaremos sobre la tierra con el Señor. ¿Recuerdan cuando Pablo regañaba a los corintios? Porque siempre estaban haciendo y deshaciendo cosas que no se deben hacer. Los estaba corrigiendo. Y él dice, ¿cómo es posible que ustedes no se puedan poner de acuerdo entre ustedes? ¿Acaso ustedes no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Que hemos de juzgar al pueblo de Dios? O sea, juicio tiene que ver con gobierno. ¿Okay? Gobierno tiene que ver con reino. Y además de eso lo dice con claridad. Lo puede buscar en estos textos que estamos poniendo. Si tiene para anotar, rapidito, ahí se los dejo un poquito más. Así que vimos el tenor bíblico. Aquí vimos 3 grandes promesas. Viene a buscar a su iglesia, nos va a librar de la ira y vamos a reinar con Él. Ahora bien, sobre estas 3 promesas nos alientan, nos animan y nos dan confianza. ¿No cree usted? ¿Saben por qué? Entonces podemos decir, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si yo voy a pasar por la tribulación y voy a pasar por todas esas pruebas y cosas terribles y juicio, entonces, ¿dónde está el aliento? Vuelve y dice, porque no nos ha puesto Dios, mira, aquí es donde mejor este es el texto más claro. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Se dan cuenta? Esto provoca ánimo, esto provoca verdaderamente aliento. Porque si vamos no se me vayan al otro extremo, vamos a pasar pruebas aquí abajo. Pero yo de lo que estoy hablando es que vamos a ser librados de la ira, de los juicios, de la tribulación. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Como cristianos aquí ahora, sí están pasando cosas. Y va en aumento. Va en aumento. Cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis, él está hablando de que él es copartícipe con nosotros en las tribulaciones, en el testimonio. O sea, los creyentes verdaderos las pasamos. Porque usted tiene que tomar decisiones todos los días. Cualquier cosa que el diablo le tira al frente, usted tiene que mirar primero si lo que usted va a hacer reaccionando ante ese problema edifica a Dios, agrada a Dios, glorifica su nombre, o se está usted glorificando a usted mismo. ¿Usted me entendió? Esa va a ser la gran diferencia. Amén. Aleluya. Y es lo que ya expliqué. Si tuviéramos que pasar por la tribulación para ser salvos, entonces no me traten de dar aliento, porque yo sé lo que me espera. Me espera juicio, ira. Pero gracias al Señor que no. Y por eso podemos estar contentos.
Ok, ya tuvimos el tenor bíblico, las 3 promesas. Vamos a ver ahora la número 3 de las bases bíblicas, la bendición de la iglesia fiel. Cuando Juan empieza la revelación en el Apocalipsis, el Señor lo manda a escribir cartas a las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Tú y yo vivimos ahora mismo en la dispensación eclesial o de la iglesia. Y la iglesia ha pasado por distintos periodos históricos. Y se destacan también las iglesias a quienes llegó esa carta porque destacan carácter y forma de ser de las iglesias y también del creyente, porque representan tipos de creyentes distintos. Y el Señor le está diciendo en cada una de esas cartas, lo elogian, qué bueno lo que estás haciendo aquí y allá, pero tienes estas cosas que no me agradan y necesitas arreglarlo antes de que yo llegue. ¿Vieron? De manera que aquí vemos la bendición que tiene la iglesia fiel. De las 7, la iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te libraré. Así que él le está diciendo a esa iglesia de Filadelfia que representa, oiga bien, usted tiene que ubicarse ahí como pueda, pero ahí es donde usted va. Fiel y verdadera, que vive en obediencia, esperando a que llegue su Señor. ¿Cómo es que tú y yo estamos viviendo? En obediencia. ¿Estamos enfocados esperando a que llegue el Señor o hay otras cosas que nos están distrayendo? Bendito el nombre del Señor. Esta es la tercera base bíblica. La promesa que le hizo el Señor a la iglesia fiel va a ser librada. ¿Ok? Cuarta, la revelación que hace, el Señor a Juan en Apocalipsis. Y va de esta manera. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Sí, Señor. Juan representa a la iglesia. Vamos a ver esto que es bien lindo. Es llamado a subir al cielo. ¿Ok? Él dice en su revelación, al instante. Esto alude a una transformación repentina. ¿Qué es algo instante? ¿Se acuerdan cuando el abrir y cerrar de ojos? Es lo que nos recuerda cuando Pablo, al hablar del rapto, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Al instante. Fíjese que es desde el cielo que Juan va a ver todo lo que va a suceder después. Ok. Esto es sumamente importante. La visión que tiene Juan del Cristo glorificado en Apocalipsis 1 del 9 al 20. El 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y hemos enseñado y repetimos para beneficio de los que no estaban, no sabían, que cuando empieza el Apocalipsis, lo primero que sucede es que Juan tiene la visión de Cristo glorificado. Él está con sus ropas, con su esplendor, y tiene los 4
candeleros de oro y las 7 estrellas. ¿Ok? Está hablando de las 7 iglesias y de los 7 ángeles de las iglesias. Entonces, después de que tiene esa visión, el Señor le da instrucciones a Juan y le dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio Juan? Esto, el Señor glorificado, las iglesias en sus manos. ¿Ok? Él en el centro y dominándolo todo, cuidándolo todo. Tú y yo estamos en las manos del Señor. Allí estamos seguros. Escribe las cosas que has visto. Luego le dice, y las que son. ¿Y cuáles son las que son? La dispensación de la iglesia. ¿Se acuerdan que son 7 iglesias que reflejan 7 periodos históricos? Y mire la gracia, el poder y la sabiduría de Dios, que tú y yo leemos esta palabra y no ha caducado. Estamos en el tiempo de la iglesia. De manera que Él estaba escribiendo a las 7 iglesias en donde estamos cubiertos tú y yo. ¿Por qué? Porque el Señor no ha venido. Las que son es la dispensación de la iglesia. Y las que han de ser después de estas, después de que el Señor se lleva a la iglesia consigo. Si nosotros vamos atrás, ahora se hace más fácil entender que se le dijo, vio una puerta en el cielo y la primera voz que habló con él como de trompeta le dijo, sube acá. ¿Y qué dice? Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En otras palabras, cuando ya la iglesia esté recogida, y en este caso Juan representa a la iglesia y sube. ¿Por qué va a ver todas las cosas desde arriba? ¿Por qué no se las mostró desde abajo? Dios es todopoderoso. Bendito Dios. Así que la cuarta es la revelación que se le hace a Juan en Apocalipsis. Y así es como está dividido el libro de Apocalipsis. La visión del Cristo glorificado, el mensaje a las 7 iglesias. Después comienzan los juicios de la tribulación y hasta el fin cuando regresa el Señor en su segunda venida por Israel. ¿Ok? Así que ya vimos esto y ya vimos esto. Vamos a seguir. Lo próximo que vamos a ver, miren qué lindo. El ejemplo del amor del Señor por la iglesia. En Efesios 5, versos creo que 28 y 29. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida, como también Cristo a la iglesia. Está usando el Señor este ejemplo, que lo trae Pablo, para enseñar las buenas relaciones entre las parejas, en donde el hombre obviamente tiene que cuidar a su mujer y no maltratarla. Entonces, no sé si lo puedan ver bien porque, bueno, traté, pero anyway. Lo que dice lo siguiente: el hombre que ama a su pareja no la maltrata ni la expone a peligro. Por el contrario, la protege y la cuida. Así es el Señor con su iglesia. Siguiendo esta ilustración, podemos decir que no hace sentido que el Señor haga pasar a su iglesia por la ira y los juicios de la tribulación. Seguimos buscando razones bíblicas, no inventos de hombre. Esta es la quinta, el amor del Señor por su iglesia, su ejemplo. Sexto, el propósito de la tribulación. La tribulación es un tiempo de 7 años de prueba en el cual Dios derrama su ira y terribles juicios sobre Israel y el resto del mundo por no creer y rechazar al Señor Jesucristo, hasta que le busquen y crean en Él. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan cuando hablamos de Jesús en el templo? Hablando con los principales sacerdotes.
Él les dijo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y es que en la tribulación, cuando Israel vea que el anticristo no es el Mesías que ellos creían y esperaban, cuando sean afligidos y oprimidos, cuando se vean entre la espada y la pared, Israel va a recordar y va a saber que Jesús ciertamente es el Mesías. Entonces van a clamar a Él, van a llorar. Si quieren más información, hay en el profeta Zacarías, capítulo 12 y capítulo 14, trata sobre este asunto. La tribulación no es para el creyente. Bendito Dios. Vamos a ver un pasaje más sobre esto. Y esta es la séptima. El justo juicio de Dios. Mire lo que dice este pasaje. Vamos a ver en ese pasaje que vamos a leer cómo es que Dios va a recompensar a cada quien de acuerdo a sus obras. Esa es la justicia más grande. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene hijos favoritos. O somos o no somos. Cuando dice al judío primeramente y también al griego, lo que está diciendo es, sea del pueblo de Israel o sea gentil, no importa. El Señor no hace acepción de personas. Ok, ahora vamos a ver, ya vimos las 7 bases bíblicas. Ahora vamos a ver detalles sobre el rapto. Vamos a ver, rapidito, algunos repasos. La fecha, nadie sabe, ya lo hemos dicho como 100 veces, ¿verdad? Hay un anuncio o llamada, porque el Señor mismo, ¿dónde estoy? Me perdí. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Vieron? Es un anuncio, una llamada, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. Otros detalles, su llegada. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor mismo descenderá del cielo. Estamos viendo cómo va a ser su llegada. Va a ocurrir en un momento, en un instante. Y es el Señor mismo quien nos viene a buscar. No va a mandar a nadie. Él viene personalmente por ti, por mí. ¿No te alegra eso? Amén. Ok. También, amados, vamos a tener cuerpos nuevos. Dice que todos seremos transformados. Y los muertos, obviamente en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Cuando dice nosotros, lo que está hablando de los que estén vivos en ese tiempo. Wow, más detalles. Lugar del encuentro. Oiga, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquellos que han soñado con volar, se les va a dar. Tengan calma, que eso viene. Gloria al Señor. Más detalles sobre el rapto. Ok. Ahí está el gate. Manera y orden de salida.
Bien sencillo. Seremos arrebatados. Harpazo es lo que dice la palabra. Y aquí vuelve a repetir los detalles de la manera y el orden de salida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Oh, así estaremos siempre con Él. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Señor. Ok, ahora a manera de repaso de todo lo que hemos hablado en esta noche, vamos a tener una tabla donde presentamos a un lado la, ¿cómo se llama? La esperanza bienaventurada, que es el rapto, y la manifestación gloriosa, que es obviamente la segunda venida para el mundo entero, para que la puedan ver mejor. Diferencias claves entre los dos eventos. Primero, en el rapto Jesús viene por su iglesia. En la manifestación gloriosa Jesús viene con su iglesia. O sea, aquí subimos y aquí bajamos. ¿Ok? ¿Está conmigo, verdad? Ok. El original griego, diferente. Harpazo, arrebatar, tomar por fuerza o trasladar. Parousia, aparición o manifestación repentina. Es diferente palabra. El evento, este es el rapto o arrebatamiento. El evento acá, la manifestación de Jesús al mundo. Están viendo cuán diferentes son, completamente distintas. Pero tenemos 3 pizarritas de estas. Vamos para otra. ¿A quiénes envuelve? Solo a la iglesia, el rapto. La iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de allá, apostólica, no sé qué. No, es la iglesia de Cristo, que no es otra cosa que el cuerpo de creyentes que en verdad recibieron a Cristo, que en verdad le aman, que en verdad esperamos en Él. No somos perfectos, pero buscamos la perfección. Amén. La manifestación gloriosa envuelve a Israel y al resto del mundo que es gentil, que rechazó a Jesús. De manera que el propósito del rapto: librar a la iglesia de los juicios y de la ira que vendrán y prepararla para reinar con Él, para el reino milenial. El propósito de la manifestación gloriosa: cuando Israel se vea que ya no puede y empieza a llorar y a clamar a Dios, el Señor vendrá a salvar a Israel. Es tremendo. Cuando tenga un tiempo, léase Zacarías capítulos 12 y 14. Va a destruir al anticristo, oiga bien, a sus enemigos, y entonces establecerá el reino milenial. Descripción del evento. Los creyentes en Cristo vieron este repaso, lo que ya sabemos. Los muertos y vivos, transformados todos, llevados con Jesús al cielo. Ahí están los textos. El Señor vendrá en las nubes sobre un caballo blanco, seguido de sus santos. Y en ese capítulo 19, si lo lee completo, se lo va a gozar, porque está bien detallado. Gloria a Cristo para siempre. Vamos para la última pizarrita de esta. El destino, cuando en el rapto, el cielo. El destino en la manifestación gloriosa, la tierra. ¿Cuándo? Una vez más, nadie sabe el rapto. Sin embargo, de la manifestación gloriosa se sabe que es al final de la tribulación. Israel pasará por la tribulación, los que rechazaron al Señor pasarán por la tribulación, y al final el Señor vendrá. ¿Qué ocurre después del rapto? Mientras la iglesia está en el cielo,
Y eso es lo que vamos a empezar con el favor del Señor la semana que viene. Los eventos que ocurren en el cielo, mientras que aquí abajo va a empezar la tribulación. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Mientras la iglesia está en el cielo, aquí abajo el anticristo está reinando sobre la tierra en medio de terribles juicios de Dios en la tribulación. Después de la manifestación gloriosa, ¿qué ocurre? El reinado justo del Mesías sobre la tierra por 1000 años. ¿Se dan cuenta que es cuestión de uno cogerlo? No es fácil, porque honestamente a mí me ha tomado años, no crean, no se sientan. Pero, amados, miren, lo que más daña, yo entiendo, a un creyente es cuando uno se atosiga con la palabra de Dios. Queremos saber tanto y tanto, y a veces oímos y pasamos lo que nos dijeron sin que ni siquiera nos conste si es verdad o no. Cojas la palabra con calma. Lo más importante que usted necesita saber es que usted es hijo de Dios, porque lo vio, que lo dice la Biblia, que usted recibió a Cristo, cree en su nombre y usted tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. El Señor viene por usted y viene en el rapto, y que usted no va a estar pasando la ira venidera ni los juicios que vendrán. Honestamente, poco a poco agarramos lo demás, pero lo importante es mantenerte firme sin caída en ese camino. Cuando alguien te traiga algo, no lo pases. Siéntate con el Señor. Señor, mira esto. La verdad que esto me sacude, pero háblame, Padre. El Señor es bueno y te va a librar siempre porque te ama. ¿Cuánto dicen amén? Ok. Entonces, a ver dónde estoy ahora. Ok. La importancia de creer en la inminencia de su venida por la iglesia. ¿Qué quiere decir inminencia? Algo que está a punto de ocurrir, que puede ocurrir en cualquier momento, cuando menos tú y yo lo esperamos. Por eso es que somos exhortados, amados, a velar, orar y estar preparados en todo tiempo, porque no sabemos cuándo el Señor ha de venir. Si bien es cierto que la salvación no se pierde así porque sí fácilmente, porque yo cometí un error hoy o pequé mañana, no es menos cierto que el que se acostumbra al pecado, a no confesarlo, a no pedir perdón al Señor o a quien sea que ha ofendido, el que no hace lo que tiene que hacer, empieza a resbalar y a resbalar, y un buen día no sabe por qué, pero ya no quiere saber de las cosas del Señor, y de ahí a apostatar es así, porque el temor de Dios es importante para que nos mantengamos, amados. ¿Cuánto? Como lo dice, déjame ver si lo consigo aquí rapidito, porque es algo que de verdad, o sea, si bien es cierto que Dios es un Dios de amor y misericordioso, no es menos cierto que el Señor es bien justo y no dará por inocente al culpable. La palabra es clara. Ajá. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora oiga esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta? Esto está escrito para el apóstata. El cristiano falla, peca, pero rectifica, pide perdón a su Dios, se levanta. El carnal va en picada, en caída, de mal en peor. Su orgullo no le permite reconocer cuando está mal. No puede perdonar, ni tampoco perdona. Y cuando venimos a ver, ¿dónde estamos? Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, la inminencia
es lo que determina cómo tú y yo vivimos. Y eso lo traje el domingo. Los que no viven esperando al Señor son bien fácilmente seducidos a la caída. Pero tú y yo no tenemos que tener temor. Como dije, no somos perfectos. La palabra por eso dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Él aboga por nosotros cada día al Señor. Y si tú y yo somos humildes, porque es importante ser humilde, el mundo allá afuera es altivo, es egoísta, es rencoroso, es vengativo. Tú y yo somos hijos de Dios. No temas. Así que hasta aquí esta clase. El Señor les continúe bendiciendo.